¿Qué es la que hay, mi gente? Bienvenidos a Calvary Church. Es un placer recibirlos y que ustedes estén sintonizando nuestro canal. No hay coincidencia envuelta en esto. Preparen sus corazones, tomen sus libretas, agarren sus notas, su Biblia y preparen su corazón para que reciban una palabra que yo sé que cambiará tu vida. Llénate de expectativas y vive la experiencia con Calvary. Segunda de Timoteo, capítulo 3, comenzando en el capítulo 14, y vamos a estar unos cuantos versículos aquí. Si estás ahí, di amén. Y vamos directo a la palabra. La palabra del Señor dice así: pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo que es correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Sigamos en el próximo capítulo. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la palabra sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decir a otros, la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Ocúpate de decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Hoy quiero hablar acerca de la guerra que está ocurriendo con este espíritu anticristo que está en contra de la palabra de Dios. Y he titulado este mensaje La guerra de palabras. La guerra de palabras. Y abramos esta conversación de una manera en sabiduría para que crezcamos. Y espero que durante la semana hagan sus discusiones en sus grupos de conexión. Yo quiero completar esta enseñanza de una manera en que miremos la palabra como lo que es. Pero escúchenme y oremos. Padre, te damos gracias, te amamos, te doy gracias por este día, te doy gracias por tu palabra que nos llena el alma. Te doy gracias, Señor, por esta iglesia que te ama, por tu palabra, Señor, que la demos en sabiduría, que tu espíritu la acompañe para que sus receptores, Señor, los receptores de esta palabra puedan crecer. Yo te pido, Señor, que nos podamos conectar a ti, Espíritu Santo. Te pido que nos lleves, Padre Santo, a donde quieras que vayamos. Te pido que liberes corazones, que nos sane, que podamos nosotros acercarnos más a ti de una manera que nos parezcamos más a Cristo, Señor. Te doy gracias por tu sabiduría, por tu amor. Te doy gracias porque eres fiel. Te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús. La iglesia te dice amén. Vamos, tienes que decir amén. Tienen que decir amén. Denle un aplauso al Señor. Era octubre 31 de 1974. Un hombre llamado Ronald O'Brien tenía un plan malvado. Y el plan era basado o un plan establecido debido a lo que estaba pasando por las deudas que tenía. Y este hombre estaba formulando este plan para poder obtener asistencia financiera. Y era un hombre enfermo, con una idea atroz. Y durante las semanas llegando a esa fecha a la que le mencioné, octubre 31 del 74, él decide tomar o establecer un seguro de vida a los miembros de su familia. Y esa noche de Halloween, él tomó algunos de los dulces que iba a repartir y empieza a manipularlos y añadiéndoles veneno.
y se la da a sus familiares. Y luego, más tarde en esa noche, sus familiares murieron. Y después de eso, de ese día tan lamentable, empezaron unas investigaciones y se dieron cuenta que quien cometió el crimen fue este caballero O'Brien. Y empezó la investigación a tal punto que se dieron cuenta que él fue el que manipuló los dulces y le dieron el nombre el hombre de los dulces, el Candyman. Y era horrible. Y yo les hablo acerca de esta historia tan triste, tan lamentable, porque yo creo que eso mismo está pasando hoy con la palabra de Dios. Yo creo que hay muchos hombres de los dulces, mujeres de los dulces, que están abriendo la palabra de Dios y están alterándola, manipulándola, añadiéndole, inyectándole sus filosofías, sus ideas, sus mentiras a este evangelio puro de Jesucristo. Y por eso este mensaje es para decirle a ustedes que tienen que tener cuidado con lo que están escuchando, porque le están dando veneno en vez de la verdad. Porque manipular significa interferir para debilitar, cambiar algo para lo peor. Y hoy hay predicadores en todas partes del mundo que están tratando de debilitar y cambiar la palabra de Dios. Y déjame decirle que hay una sola palabra y estoy agradecido por ella, porque la palabra está viva y es poderosa y es eficaz y viene de Dios. Y hoy están tratando de debilitarla, de cambiarla, porque quieren cambiar la verdad de Dios por una mentira. Y en el mundo hoy hay demasiadas personas que están viviendo en mentiras. Estamos ingiriendo mentiras, creyendo mentiras, escuchando mentiras, porque las personas le tienen miedo a la verdad, están huyendo a la verdad y lo único que hacen es repetir mentiras. Y hoy tenemos que tener cuidado. Yo de hecho lo digo de esta manera: las mentiras en la vida conducen a la pérdida de la vida, porque cada vez que nosotros decimos una mentira o creemos una mentira, vamos a terminar en algún tipo de pérdidas en nuestra vida. Hoy la vida, el mundo entero está perdiendo de una manera u otra. Estamos perdiendo el conocimiento en nuestra educación por recibir mentiras. Estamos perdiendo sabiduría en la esfera política por estar creyendo mentiras. Estamos perdiendo morales en nuestra cultura porque estamos creyendo mentiras. Estamos perdiendo valores, conocimiento de la palabra y de la verdad de Dios porque estamos creyendo mentiras en vez de verdad. ¿Me estás siguiendo? ¿Y por qué tenemos que tener cuidado? Ten cuidado con lo que estamos ingiriendo, porque si empiezas a digerir mentiras, en tu vida entera se va a ver una mentira que vas a perder la paz, vas a perder el gozo, vas a perder las esperanzas, porque vas a estar confundido, cansado, y posiblemente sea porque alguien te está dando mentiras y las estás tomando como verdad. El momento es cuando recibimos estas mentiras y que pensamos que nos va a dar verdad, que nos va a dar, que estas mentiras son verdad y que pensamos que son la respuesta a nuestras necesidades. Estas mentiras nos está llevando a una pérdida de vida. Porque si la mentira te quita la vida, eso quiere decir que la verdad te da la vida. Porque la palabra de Dios es verdad. Y la verdad de la palabra de Dios te va a dar vida. Y si todo el mundo que entiende que cada mentira te quita la paz, eso quiere decir que yo te doy gracias a Dios por esta palabra que sí me da paz. Si yo estoy viendo que las mentiras me quitan el gozo, la palabra de Dios me va a dar el gozo. Si yo veo que la mentira me está quitando la salud, yo estoy gracias por la palabra de Dios que me trae la sanidad. Yo tengo que estar agradecido por la palabra, porque Jesús dice que yo soy el camino, la verdad y la vida. Y alguien tiene que creerlo, tiene que darle un aplauso y tiene que celebrar la verdad. Dale un aplauso, celebra la verdad, porque hoy nosotros estamos celebrando la verdad. Y yo sé que ellos están mintiendo, yo sé que ellos están caminando algún tipo de manipulación para venir a tratar de poner veneno en los oídos de las personas, pero nosotros tenemos la verdad, porque es la verdad que no está contaminada, que es pura, que está hablando lo que Jesucristo hizo, lo que está haciendo y lo que va a hacer. Yo no sé tú, pero yo estoy agradecido por lo que está haciendo el Señor, porque Él es bueno, porque Él me ha salvado, porque Él me está dando un evangelio que me está ayudando a mi alma a estar en orden. Yo sé que Dios está conmigo. Y vamos.
La gente tiene que saberlo, porque hay que ser fiel a esta palabra, porque el mundo me está tratando de confundir, están tratando de diluir el evangelio, están tratando de contaminar el evangelio, pero es el único que salva, es él, el único que me puede liberar a mí de todo mal, el único que es infalible, el único que no falla. Cuando yo estaba enfermo, él me sanó; cuando yo estaba solo, él estaba conmigo, porque yo estoy agradecido, porque él está contigo. Y si tú verdaderamente lo crees, tienes que estar agradecido, porque él te ha levantado y te ha puesto en un lugar de honor, porque yo sé que yo estaba muerto y ahora estoy vivo; yo estaba ciego y ahora veo; yo estaba perdido, pero ahora se me he encontrado. Y vamos, tienes que creerlo. Yo no me importa qué predicador en TikTok diga qué predicador en YouTube dice que el que está contaminando la palabra de Dios con una mentira te va a llevar a digerirlo, porque luego, y si tú lo recibas, lo vas a digerir, y entonces lo que vas a tener es un espíritu contaminado con mentiras. Y hoy dicen: Alex, pero ¿cómo yo voy a saber la verdad? Tú tienes la verdad en tus manos, es la palabra de Dios, y tienes que estar agradecido por esa palabra. Hoy, literalmente, yo quiero persuadirte a que te enamores de la palabra de Dios. Y quiero que lleguen a tu casa y hagan más que simplemente dejar este libro encima de una butaca por una semana, quitarle el polvo y el domingo que viene otra vez. No, esto es una medicina para el alma. Necesitas esto más que el café, necesito esto más que TikTok, de Instagram, lo necesitas más que Facebook, lo necesitas más que cualquier otra cosa en el mundo. Tú necesitas la palabra de Dios en tu alma, en tu corazón, en tu mente, en la mañana, en la tarde, en la noche. Esto es lo que verdaderamente necesitamos. El pastor Phil Millon una vez dijo: cuando lees las palabras con nuestros ojos, nuestros oídos escuchan la voz de Dios. Y cada vez que tú lees la palabra de Dios, tú tienes que leerlo de manera alta. ¿Para qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Escucha la palabra. Y así es que el Señor quiere que tú entiendas que el enemigo viene a matar, a robar y a destruir, pero yo vengo a darte vida y dártela en abundancia. Y hoy, si te hace falta algo, busca de Jesús. Él te va a dar vida y te la va a dar en abundancia. Y es una manera que sobreabunda, es una manera diferente. Y yo sé que esa vida es la que yo estoy viviendo porque estoy siguiéndolo. Y yo quiero que tú lo sigas, porque la verdad, la vida en Dios te lleva a una buena vida. Y estoy buscando cómo llegar más allá, porque esa vida te llevará al lugar correcto. Y eso solamente se puede encontrar en Jesucristo. ¿Estás conmigo? ¿Qué pasa en 2 de Timoteo? Y esto es lo que hablamos la semana pasada. Y es que es bien profundo e interesante, porque Pablo es el que está escribiendo esta carta a Timoteo. Y es su hijo en la fe. Él está diciendo al que lo iba a suplantar, alguien que le ayudó y mentoreó. Y Pablo, ¿dónde está? Él está en Roma. Él está en la prisión. ¿Y qué pasa? Que él está ahí en una cueva, en una prisión de Roma, y le está escribiendo a su hijo en la fe, y a su estudiante Timoteo, quien lo dejó pastoreando en Efeso. Y Timoteo ahora está llevando adelante esta iglesia, y por eso estamos leyendo, hablamos del libro de Efesios, que es la iglesia que Timoteo estaba pastoreando. Y entonces Pablo está bajo mucha presión, y el contexto en el cual está poniendo su letra, eso no es nada bonito. Él está pasando por momentos difíciles, él está básicamente bajo tierra, pero él está entendiendo lo que está pasando arriba a tierra. Y está Nerón, el gobernador, el emperador, está matando cristianos, y él está enojado en contra de los cristianos, y él lo que hace es arrestarlos y matarlos, sacrificarlos. Él empieza a prender en fuego todos los jardines con los cuerpos de cristianos asesinados. Y Nerón no le encanta, y entonces los cristianos están siendo perseguidos. Y después de que Pablo escribió esta carta, a él lo mataron en Roma, le cortaron la cabeza. Así fue que él culminó la historia de él sobre esta tierra. Pero él está diciendo a Timoteo: tienes que tener cuidado, porque hay algo en los aires, este espíritu anticristo, anti Dios, que está por ahí.
Ellos no nos quieren, nos matan, odian nuestra palabra, odian la palabra del Señor, odian a Jesucristo, no lo creen en Él. Y Nerón piensa que Él es Dios y Él quiere que lo adoren a Él. ¿Y qué pasa? Timoteo le dice, Timoteo, tú tienes que mantenerte fiel. Timoteo, tú no te muevas, tienes que estar firme. Y sigue y empieza a darle direcciones hacia dónde tiene que ir. La semana pasada tienes que ver el mensaje. Y dice, en los últimos días las personas van a amarse a sí mismos. Y lo vemos que en el griego es ellos se besan a sí mismos, aprueban a hacer todos sus comportamientos porque ellos son sus propios dioses. Ellos eran personas que no cuidaban a sus padres, eran abusadores, eran personas que no tenían control propio. Y sigue hablando acerca de cómo son las personas. Y dice, tienen una manera supuestamente de vivir en santidad, pero niegan el poder de Dios. Ellos van a la iglesia, pero no tienen el Espíritu Santo. Tienes que evitar a esa gente. Y dice, pero tú tienes que continuar creyendo, tú tienes que continuar confesando, tienes que continuar imitando a Jesús. Y entonces llega a este punto cuando le va a dar la carta a su hijo y le dice, dice, viene, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. ¿Sabes? Él escribe esto tan hermoso mientras está preso. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras. Timoteo, no te muevas y no se te olvide lo que aprendiste. No se te olvide. Tú ibas a la escuela dominical y sabías todas las historias del Antiguo Testamento. Que no se te olviden las películas de VeggieTales. Enamórate de la palabra, no te olvides de estas sagradas escrituras que te llevarán a tener sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Y me encanta como dice, toda la escritura no dice algunas escrituras, él dice aparte de la escritura. Y no, cada un versículo sí, un versículo no. Y dice, no, las que te gustan a ti, los versículos que te gustan a ti. Los versículos que hablan de amor. No, dice todas. Todas. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Si tienes que tener toda la escritura dentro de ti, en tu mente y en tu corazón, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Acuérdate que esto es difícil el de leerlo cuando tú no eras cristiano en aquel tiempo porque te estás echando en contra el gobierno, Nerón, que está matando a los cristianos. Esto es difícil de entender, difícil de comprender, difícil de que puedas aceptar, porque está diciendo Jesucristo está por encima del emperador, por encima del gobierno, por encima de cualquier cosa que se crea sagrado. La palabra del Señor está por encima de todo eso, porque el Señor es quien compone la escritura. Todo sale del Señor, es inspirada por Dios. Él es el que está diciendo, de Jesús, toda la escritura, amén. Esto es bueno, toda es inspirada por el Señor. Y ahora, quizás Timoteo hizo la pregunta que posiblemente yo me he hecho y posiblemente usted también. Y dice, pero ¿cómo sabemos eso? ¿Cómo podemos confiar en la palabra? Y todas las escritoras, pero ¿cómo, Pablo? ¿Cómo así? Porque Nerón me dice que lo adore a él. Los romanos me dicen que tengo que doblar las rodillas ante el imperio romano. Y Nerón, ¿cómo yo voy a saber que esta palabra es verdad? ¿Y cómo tú sabes que es la verdad? Porque así te lo van a preguntar. Si un hombre lo escribió, eso es lo que dice. Yo lo han cambiado 1000 de veces. Eso me dijeron el otro día. La Biblia la han cambiado tantas veces. Y bueno, que me encanta que hayas preguntado. Vamos a hablar acerca de eso. Tres razones por las que puedes confiar en la Biblia. Y número 1, la unidad en la Biblia. La unidad en la Biblia te llevará a confiar en ella. Y la Biblia es única. No hay otro libro como él. No hay otro libro. ¿Por qué? Porque para poder ser compuesta, comenzó. Para ser completada estuvo 1500 años escribiéndose por 40 autores diferentes, mas sin embargo es un solo mensaje sobrenatural sobre el amor de Dios por la humanidad. Eso es algo difícil de comprender. Y un escritor lo dijo de esta manera. Dice, la Biblia tiene una consistencia grandiosa. Fue escrita
sobre 1500 años por 40 diferentes personas en tres diferentes idiomas, por múltiples personas que están en diferentes contextos sociales, mas sin embargo es un solo libro, un solo mensaje, no hay inconsistencia en él, no hay otro libro que se pueda acercar nada como la Biblia. Esta es la palabra de Dios, sobrenatural, es un solo libro con una unidad sobrenatural. Pedro habló así, de esa manera, y dice: sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. En otras palabras, Dios habló, el hombre lo escribió. ¿Me estás siguiendo? Dios lo habló, el hombre lo escribió. Hay una unidad ahí que es sobrenatural. Número uno, puedes creer confiar en la Biblia por la unidad. Número dos, por la precisión de la Biblia. La unidad y la precisión. Porque tiene mucha precisión. Y a mí me encanta. Porque la palabra ocurre y las personas escriben. Ocurre y las personas pasan la historia. Pero todo empieza a compararse cuando mira las evidencias que ocurrieron históricamente en los libros que no son de la Biblia. Todo apunta a que esto era cierto, que todo lo que pasó era correcto. Todo ocurrió en lugares que verdaderamente existían. Geológicamente se dan cuenta que hay evidencias de que todo lo que se habló ocurrió. Y esto es algo bien alocado, pero entonces, y el Antiguo Testamento, ¿cómo podemos confiar en el Antiguo Testamento? Y creo que fue en 1947, había un joven que estaba paseando sus ovejas y él empieza a tirar piedras. Empieza a tirar piedra y decide tirar una piedra dentro de una cueva. Y cuando entra, la piedra dentro de la cueva, entra y le da algo y empiezan a investigar qué fue ese ruido. Y cuando llegaron a Israel, se dieron cuenta que ahí estaban los rollos del Mar Muerto. Y dentro de estos envases habían unos rollos. Y yo fui a Israel, no en 1947, pero visitamos el lugar. Y empezamos a ver todas las cuevas, unas cuevas grandiosas. Y te dicen cueva A, cueva B, cueva C. Y ahí te dicen, aquí encontramos todos estos diferentes rollos. Y mira, los rollos del Mar Muerto contenían escrituras del Antiguo Testamento que datan de 1000 años antes que cualquier manuscrito que teníamos. Al comparar los manuscritos que nos ocupaban con estos de 1000 años antes, encontramos que había concordancia el 99.5% de las veces. Y las diferencias del 0.5% son variaciones ortográficas menores y la estructura de la oración que no cambia el significado de la oración. Y esto fue una mano sobrenatural que dirigió esa piedra para que se dieran cuenta que nadie cambió las escrituras. Esta es la palabra de Dios, para que confirmara que la palabra de Dios es correcta. Y tú puedes ir al Museo de la Biblia en Israel y puedes ver los rollos de Isaías. Y dice, lo que vemos en nuestra palabra es lo mismo que está en esos rollos. Y en el Nuevo Testamento, una persona dice, pocas personas pueden decir que no es confiable. Quiero hablarle. El Nuevo Testamento es el documento más confiable de la humanidad. Era como Platón. Platón escribió un libro que se llama La República. Es un clásico escrito alrededor de 380 años antes de Cristo. Las copias más antiguas que tenemos están fechadas en el año 900 después de Cristo. Lo que se supone un retraso de 1300 años desde que lo escribió. Y solo hay 7 copias en existencia. Pero nadie duda que Platón escribió La República. 7 copias nada más. Y ahí hace 1300 años. César escribió las guerras de las Galias. Y la guerra de las Galias. Y esas se escribieron 100 a 44 años antes de Cristo. Las copias que tenemos hoy están fechadas de 1000 años después que se ocurriera. Y solamente hay 10 copias. Homero, no el de los Simpsons. Él escribió una epopeya griega llamada Ilíada, escrito 800 años antes de Cristo, y las copias dicen que fueron
escritas 400 años de retraso. Y entonces hay 645 copias, más sin embargo nadie duda que esto lo escribió Homero. Pero cuando se trata del Nuevo Testamento, fue escrito entre 50 y 100 años después de Cristo, y hay más de 5.000 copias. Y todo se escribió entre 50 y 225 años de su escritura. Y además, cuando se trataba de las escrituras, los monjes, los escribas, eran meticulosos al copiar los manuscritos originales. Revisaron y volvieron a revisar su trabajo para asegurarse de que coincidiera perfectamente. Y podemos estar más seguros de lo que leemos sobre la vida y las palabras de Jesús, que estamos seguros de los escritos de César, Platón, Aristóteles y Homero. Pues el Nuevo Testamento Dios lo preservó para la humanidad. Esta es la palabra de Dios. Esto no falla. Número 1, hay unidad. Número 2, hay precisión. Número 3, hay profecías. Y puedes confiar por las profecías. Los eruditos estiman que encontramos aproximadamente 2.500 profecías. Y aproximadamente 2.000 de estas se han cumplido con notable precisión. Y todas se han cumplido. Todo lo que hablaron se ha cumplido. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo? Y las únicas que no se han cumplido, todas tienen que ver con el final de los tiempos. Luego, la última hora son los únicos que estamos esperando para que ocurran. Todo lo demás ha ocurrido, 100% ha ocurrido, preciso. De hecho, el Antiguo Testamento se ha cumplido por el Nuevo Testamento de manera precisa. Y le voy a dar unas cuantas ejemplos. Dice, de Isaías, capítulo 7, 14, dice, Jesús iba a nacer de una virgen. Eso se cumple con Lucas, capítulo 1, versículo 26 al 28. Y luego, miles de años antes, Isaías capítulo 9 dice, su ministerio en Galilea sería comenzado. Y en Mateo capítulo 4 dice, Jesús comenzó a predicar en Galilea. En el libro de los Salmos, en el tiempo de Jesús, de David, dice, el maestro enseñará en parábolas. En Mateo capítulo 13 dice que Jesucristo enseñaba así. En Isaías 53 dice que él sería crucificado con los ladrones. Y en Mateo 27 dice que Jesús está crucificado entre medio de dos ladrones. Y ahí uno de ellos le pide la salvación. Y él le dice, hoy estarás conmigo en paraíso. Y no tan solo moriría, entregará su vida, sino en Salmos capítulo 16 decía que en Salmos 16 dice que él se resucitaría también. Y en Hechos dice en capítulo 2 que él resucitó. Y de hecho dice que él estuvo 40 días con los discípulos y 500 personas lo vieron y hablaron con él y compartieron con él y comieron hummus y pita mientras él, después que él había resucitado. Y entonces en el Salmo 68 dice que él subiría, tendría una ascensión al cielo. Y en Hechos capítulo 1 versículo 9 dice que él ascendió al cielo. Eso es profecía. Pues esto es por quizás, pero no, es que esto está escrito, profecías cumplidas. Y vemos que hay evidencia fuera de la palabra, que Jesucristo sí existió. Josefo, vete, busca los escritos de Josefo. Y ese hombre escribió, ese hombre no era ni siquiera cristiano. Y empezó a hablar acerca de cómo él seguía expandiendo su evangelio. Y uno de los emperadores se enojaba porque estaban hablando del Cristo. Está en los libros de la historia del Imperio Romano. Y dice, hay unos hombres locos que están siguiendo un hombre que se llama Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué le está dando tanta fe? Y es la resurrección de Cristo. Hoy tenemos la palabra de Dios. Y hay una guerra en contra de la palabra de Dios. Y lo que necesitas son dos ojos y dos oídos para escuchar lo que está pasando, para ver lo que está ocurriendo, para sentir en tu alma lo que está ocurriendo, como la sociedad y la cultura está en contra de la palabra de Dios. La gente lo odia. La gente lo están persiguiendo. Odian la palabra de Dios. Y le voy a dar unos ejemplos. En los tiempos recientes, podemos ver en el 1700
38, Ethan Allen, un filósofo, rechazó la autoridad de la Biblia. En el 1800, el filósofo Thomas Paine hizo un asalto en contra de la Biblia y el cristianismo. En el 1848, Karl Marx llama a la religión el opio de las masas, impulsando su manifiesto comunista. En 1859, Charles Darwin propuso la evolución en lugar del creacionismo, yéndose en contra de la Biblia. En 1895, Sigmund Freud enseñó que los hombres que actúen según sus deseos era algo innato y no pecaminoso. En 1918, un pastor prominente de la ciudad de Nueva York niega que Jesús es Dios. En 1931, un moderador de la iglesia presbiteriana dice que no hay perdón en la cruz. En el 1944, un abusador metodista llama a Dios el Antiguo Testamento, un matón del antiguo, sucio del Antiguo Testamento. En 1993, un obispo de la Iglesia Episcopal negó que las historias de la Biblia fueran ciertas y fue en contra de la palabra de Dios. Y mientras Pablo está escribiendo esto, unos años más tarde, está hablando acerca del libro de Gálatas, porque hay personas que están yéndose en contra de lo que Jesucristo estaba diciendo y decía que todos los hombres tenían que estar circuncidados para poder adorar a Dios. Gracias a Dios que eso es una mentira. Y unos años más tarde, unos hombres empezaron a hablar, hace unos 70, 80 años atrás, empezaron a hablar sobre lo que era el evangelio de la pobreza. Ahora es el evangelio de la prosperidad, cuando no es una mentira, es otra. Y hay muchísimos hombres de los dulces que están haciendo lo posible para hablar de la palabra de Dios de la manera que no es, pero esta no es la palabra de Dios. Esto tienes que decir como es, y como dice la palabra, tienes que leer tu palabra, tienes que creerla, tienes que entender que Él murió, se entregó por ti, que Él se fue y regresará, y no hay otra palabra, no hay ninguna otra manera, no es solo un solo Dios, es una sola salvación, hay solo uno que salva, hay solo uno que sana, solo hay uno que da vida, su nombre es Jesús. Vamos, no hay nada más, nada más lo hará. Y corremos y miramos en diferentes plataformas quién puede hacerlo. En 1931, un pastor llamado Jim Jones, de los discípulos de Cristo, y entonces él hace que esto se convierta en una secta y empieza a hablar de la palabra de Dios de una manera errónea y empieza a manipularla y hace que 909 personas se tomen un veneno y todos mueren. ¿Por qué? Porque manipulan la palabra y pues las personas y otras personas lo creen porque quieren vivir como les da la gana y hacer lo que ellos quieran. Y era un mentiro, era un hombre de los dulces, un Candyman que estaba matando a personas, porque eso es lo que quiere decir, que lo que estás escuchando te puede matar. Tienes que tener cuidado con lo que estás escuchando. Hoy quieren hacer que la iglesia, en algunos lugares dicen que está bien de vivir como queremos, torciendo la palabra, vivir en inmoralidad sexual con nuestras parejas, comer en exceso, con glotonería, beber hasta emborracharnos, con libertinaje, temperamentos, con rabia, de que está bien, que personas pueden decir lo que quieran para poder justificar el pecado de otros, para justificar la arrogancia, la soberbia, para vivir con falta de humildad, sin amor, escuchando lo que ellos quieren decir, para confundir a las personas, para que acepten que hay más de dos géneros, para que personas se puedan casar con el mismo sexo, para adoctrinar a los niños e incursionar en contra del panteísmo, en contra del cristianismo. Así que cuidado con la predicación que haces o la predicación que escuchas, porque esto está pasando en nuestra cultura ahora. Escúchame, iglesia, vas a ir a plataforma y vas a escuchar lo que quieras escuchar. Y tú quieres un predicador que va a satisfacer lo que tus oídos quieren escuchar, lo vas a encontrar en YouTube. Por eso está diciendo que va a venir un tiempo que las personas van a poder recibir lo que ellos quieran y van a seguir pasiones que no son. Y las personas se irán. Ay, hay gente que dice, este mensaje de hoy, eso no es para mí. Yo me voy para el TikTok y yo voy a escuchar lo que dice este predicador, esto está mejor. Y sí, porque él te hace cosquilla en los oídos. Y dice, yo te ves lindo y Dios te ama y no tienes que cambiar nada. Y si vas a encontrar predicadores que te van a decir eso, esos son los hombres, los dulces, los Candyman, los Candywoman, que no hablan del evangelio verdadero. Y los vas a encontrar. Y a cualquiera que no le gusta un dulce. Si no tienes que cambiar, claro que eso es hermoso.
Me puedo quedar con mi mal carácter, no tengo que ser humilde, puedo seguir con mi orgullo y puedo seguir pecando. Esto es fácil, Él me ama como yo soy, no tengo que cambiar, soy como soy y Dios te ama. Tienes que tener cuidado con eso, porque eso es un evangelio que ha sido alterado. Que hay unas filosofías y ideologías que están puestas en ese evangelio que está para llevarte a la perdición. Y porque cuando la iglesia deja, mira cómo dice Scott Hubbard, entonces en la misión global de la iglesia contra la puerta del infierno, las palabras son nuestro mayor arma. Así que hay que hablar. Y las personas dicen, ¿y Calvary qué va a hacer la semana que viene? Pues predicar la palabra. Y me dice, está chévere, pero ¿qué van a hacer? ¿Cuál es la visión? Predicar la palabra de Jesús. Sí, pero yo voy para la iglesia y voy a llevar a alguien ¿qué es lo próximo? Dice, pues predicar a Jesús. Predicar a Jesús, vamos a predicar a Jesús. Y ahí dice, sí, pero hay un montón de gente que alcanzar. Y los jóvenes, pues Jesús. Y el 2025, pues Jesús. ¿Y qué vamos a hacer en ahora 2030? Tienes que tener una visión, una estrategia. No, Jesús. Y vamos a predicar a Jesús. Y todos los servicios se va a predicar a Jesús. Todos los campos que abramos se va a predicar a Jesús. A donde quiera que nosotros vayamos se va a predicar acerca de Jesús. Porque todo se trata de Jesús. Porque vamos a seguir predicando la palabra de Jesús. Y vamos a seguir llevando personas a Jesús. Porque Jesús es la alternativa. Es el único que puede salvar. Es la única respuesta. Es la única manera que podemos llegar a donde tenemos que llegar. Porque Jesús es el único Dios. Porque creemos que Él es Rey. Y porque su nombre está sobre todo nombre, porque su nombre es Jesús. Vamos. La palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Él para hacer que un narcotraficante se convierta en predicador. Él puede llevar a un enfermo a la sanidad. No hay ninguna otra opción. No hay otro libro, no hay otra palabra. Todo está en Jesucristo. Y es solo Jesús. Es solo Jesús. Es solo Jesús. Es solo Jesús. No estamos aquí, sí, a mí me encantan las luces, me encantan las gráficas, me encantan las pantallas, pero no necesito más nada, yo necesito a Jesús. Yo puedo hacer todo sin eso, puedo hacerlo sin ni siquiera tener esas facilidades. Es todo Jesús. Ten cuidado con lo que estás escuchando. Ten cuidado con las predicas que dices, porque te pueden llevar a la muerte. Estoy a punto de terminar, yo sé que ya lo he dicho antes, pero estoy a punto de terminar. Pablo está escribiendo a Timoteo y en el capítulo anterior, mientras le está escribiendo en 2 de Timoteo, le está diciendo, yo me voy a ir, me van a matar, tú tienes que seguir fiel. Mira lo que le dice en el versículo 14, recuérdales estas cosas a todos y ordénales en presencia de Dios que dejen de pelearse por palabras. Esos altercados son inútiles y pueden destruir a los que los oyen. Número 1. Las mentiras te conducen a catástrofes. Las mentiras te llevan a catástrofes. Te llevará a la ruina. Porque estos altercados son inútiles y pueden destruir a los que los oyen. Los que los oyen. Tenemos que tener cuidado. Nos puede llevar a la ruina. No entres en estas conversaciones ridículas en las redes sociales. Con esa persona dijo aquel, dijo lo otro. Yo he visto cristianos hacer eso toda su vida. Toda mi vida. Entran en Facebook 5 minutos y empiezan a hablar quién es el anticristo. ¿Qué traducción de la Biblia tenemos que usar que es la correcta? Enfócate en la palabra de Dios, enfócate en Jesucristo, empiézate a hablar del Señor. Necesito la iglesia que esté unida, la iglesia global que pueda levantar el nombre de Jesús. No entres en estas tonterías de que te llevan a la catástrofe, que dividen la iglesia, que nos está destruyendo lo que estamos haciendo. Y dice Timoteo, no estamos en eso. Hay un espíritu anticristo que nos quiere llevar abajo. Mantente enfocado. Hubo una compañía que se llamaba DuPont en el 1950 que empezó a hacer este producto que se llamaba Teflón. Y lo ponían en lo que eran los sartenes para que no se pegaran las cosas en los 60. El problema es que cuando comenzaron no se dan cuenta que tenía un material que era un carcinógeno C8, que lo que estaba haciendo era envenenando a las personas y envenenaba a las personas de la fábrica. De hecho, hubo dos mujeres que tuvieron sus niños y sus niños nacieron con problemas al nacer, con defectos debido a la exposición y tuvieron que salirse del lugar y arrendan un espacio en una granja y en Ohio, y le dicen a este hombre, sí, queremos arrendar las cosas, y le dice, pero después que no lastimen a mi ganado estamos bien. Y al pasar el tiempo,
¿Qué pasa? Se mueren 280 cabezas de ganado muertas. Y él dice, ¿qué pasa? Y él toma una de esos ganados, una de esas vacas, y la abre y se da cuenta que hay una sustancia brillando, color verde, neón, dentro del estómago de esta vaca. Y es que estas personas de DuPont empezaron a depositar el veneno o los tóxicos, los químicos tóxicos dentro del río donde tomaban las vacas. Y eso mataron las vacas. Y te digo a ti, tienes que tener cuidado en lo que estás ingiriendo, porque estas mentiras te pueden llevar a un catástrofe. Y tomas un poco de aquí, un poco de allá. Y en nuestros oídos no siempre quiere escuchar lo bueno. Y podemos empezar a ver a estas personas. No tan solo tienen que ser predicadores, gurús, personas que están enseñando filosofías de religiones falsas, de diferentes enseñanzas que no vienen con lo que el Señor quiere darte, porque te gusta esta persona motivacional, te gusta este life coach, te gusta cómo esta persona habla. Y cuando vienes a ver, empiezas a tener a Jesús combinado con todas estas personas, porque estás añadiéndole veneno a la palabra de Dios y nos estamos matando. Las mentiras nos llevan a catástrofe. Número 2. La verdad conduce a la eficacia. La verdad conduce a la eficacia. Dice, 2 Timoteo 2:15 dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Y esto lo que está diciendo es que tienes que hacer lo mejor por presentarte a Dios como que estás aprobado. Trabaja fuerte. Esfuérzate, estudia las palabras. Iglesia, podemos escuchar la palabra, la voz del Espíritu Santo diciéndonos a nosotros, tienes que esforzarte. Ve a tu casa y empieza a leer, empieza a buscar, medita en esa palabra. Tienes que empezar a pensar en esta palabra diario, tienes que ingerir. Trabaja fuertemente en entender lo que el Señor quiere decir. Y dice, en el griego la palabra es tienes que empezar a sudar para poder aprender. Y muchos de nosotros estamos sudando más en Facebook y en Instagram por la palabra de Dios. Y dice, mira, me dejó de seguir, nada, lo bloqueé. ¿Qué importa si te dejó de seguir? Empieza tú a seguir la palabra de Dios para que puedas levantarte como es. Porque ahora es que el tiempo que necesitamos en América, en nuestras familias, necesitamos la palabra. Se ha probado de que sabes cómo manejar la palabra. Dice, una traducción dice, tienes que saber cómo recibirla y cómo dividir la palabra de la manera correcta. ¿Por qué debemos aprender? Porque tenemos que empezar a cortar la palabra para empezar a darnos cuenta qué cosas van en qué lugar, para que se pueda pegar en el área de tu vida que es necesario. Y mira lo que dice el capítulo, dice, evita las palabrerías profanas, porque los que se dan a ellas se alejan cada vez más de la vida piadosa y sus enseñanzas se extienden como gangrena. Se extienden como gangrena. Entre ellos están Himneo y Fileto y esas personas que no abren la verdad. Y dice, pastor, ¿a quién voy a escuchar? ¿Cómo esta gente no escuchaban a otras personas? No necesito, y crean división. Y dice, ¿para qué voy a escuchar a este líder? ¿Para qué voy a escuchar a este pastor? Y nadie me puede decir cómo yo tengo que vivir mi vida. Yo quiero hacer lo que yo quiera. Te estás matando. Y dice, corta. Fuera. Y ahí me encanta Pablo, porque como dice, y entre ellos está Himeneo y Fileto. Y él hablaba, claro, decía, tú no están bregando, no están trabajando bien. Y dice, tú no puedes estar diciendo lo que no es. Dice, que se han desviado de la verdad. Andan diciendo que la resurrección ya tuvo lugar. Y así trastornan la fe de algunos. A pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido. Después que dice todo, dice, la mentira mata. Y tienen que decir la verdad. Pero la palabra, a pesar de todo, el fundamento de Dios es sólido. Y se mantiene firme. Pues está sellado con esta inscripción. Dice, Pablo dice, es que me encanta, porque es una pausa. Él dice, la muerte viene, pero él lo sabe lo que hay al otro lado después de la muerte. Y dice, tú puedes tomar mi cuerpo, pero yo Jesucristo, yo le pertenezco a Cristo y mi espíritu. Y dice, por eso él dice que morir es en Cristo. Y porque tengo un firme fundamento en Cristo. Y no importa quién esté. Y dice, el Señor conoce a los suyos
Y esta otra, que se aparte de la maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Y ahora esto nos ayuda a nosotros a mantenernos fundación. Y esta es el punto número 3. La palabra lleva al fundamento. La palabra lleva al fundamento. Porque podemos nosotros pararnos firmes en un fundamento que nos sostiene. Porque la palabra es correcta. Porque sabemos quién es Jesús. Y eso es una firme fundación. Un fundamento que no nos permite movernos ni caernos. No, estamos parándonos en un fundamento que no se menea, que no se tambalea, que no se moverá y te mantendrá firme. Y el mundo se está moviendo de lado a lado, porque la cultura se va detrás, va a seguir a tu familia. Y cuando las ideologías vienen y te dicen cuáles son los morales y los valores que debes hablar, tienes que mantenerte firme en la palabra de Dios. Y voy a cerrar con esto. A través de la humanidad hemos visto como muchos desastres ocurren y tumban o derrumban los edificios y las casas, y entonces los hombres hemos tenido que ver qué está pasando, cómo vamos a construir fuertemente para que no se caigan las casas, para que no se caigan los edificios, y pasan los años y la construcción empiezan a continuar inventando para ver cómo se sostiene, y el hombre inventa un perno de anclaje que lo llaman el perno de anclaje J. Y esto lo que hace es que lo ponen en el fundamento para que las paredes se entrelacen, porque el perno de anclaje J anclaba la pared al fundamento para que no importa cuánto se moviera el tiempo, el piso, no se iba a caer porque se movía. Tú le ponías el perno de anclaje y empieza a moverse, y no importa cuánto se mueva, la J no permite que se caiga. Y hay una J, un perno de anclaje que su nombre empieza con J y su nombre es Jesús, y yo lo tengo porque mi fe está anclada en Él. Él es mi fe, mi fundamento que no se mueve. Él es el que me permite de pie, mantenerme de pie, porque Él dice: yo me voy a entregar por tus pecados, yo me voy a entregar por ti, para poder abrir la puerta, para que cuando yo muera tú puedas entrar a través de ella, pero yo regresaré y yo venceré la muerte, me iré y volveré, porque yo te amo. Y ese es el que me mantiene y me sostiene. Él, cuando toda la sociedad quiera venir a darte la espalda, quiera venir a mentir, quiera venir a llevarte fuera de tiempo, y hay un solo Salvador que anda con la verdad, y su nombre es Jesús. Si este mensaje tocó tu corazón, si tú sientes que hay algo dentro de ti que está moviendo a poder establecer una relación con Dios, para que puedas tomar los pasos que nosotros dimos aquí como aplicación para que tu vida sea transformada, comienza con aceptar a Cristo como tu Salvador. Te animo a que tomes todo lo que hablamos hoy y empieces con tomando un paso para acercarte al Señor Jesús. Hay personas que posiblemente conocen de Cristo y se han alejado de Él. Esta es tu oportunidad de restablecer esa relación con Él. Y todo está simplemente al hacer una oración, abriendo tu corazón, siendo sincero. Y el Señor va a escuchar lo que estás pasando, conoce tus dolores, padecimientos, pero sobre todo quiere darte redención y darte una oportunidad de poder entrar en una relación verdadera, no aguantada por religión, no determinada por una persona, sino tú directamente relacionándote con el Padre a través de su Espíritu Santo, entendiendo que su Hijo se entregó por completo para que tus pecados fueran redimidos. ¿Qué son pecados? Pecado es todo lo que nos aleja del Señor. Es todo aquello que el Señor estableció desde el comienzo de los tiempos que no puede coexistir con Él. Pero así mismo como estableció que el pecado existe y que te separa a ti del Señor, también estableció una vía para que tú pudieras redimido, y es a través de Jesucristo quien se entregó por completo. La palabra dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hoy, haz tu oración, repite después de mí. Lo que no te salva no es la oración, sino lo que estás diciendo de corazón. Repite después de mí: Señor Jesús, acepto que he pecado y que mi pecado me aleja de ti, pero hoy entiendo que soy redimido, que tú eres mi Dios. Quiero ser tu amigo y mi corazón es tuyo. Señor, gracias por todo lo que has dado. Te estoy esperando y hoy soy parte de tu iglesia. En nombre de Cristo Jesús, atrévete a decir amén. Escribe amén en el chat, comparte esto con alguien y créeme que el Señor está escuchando y tiene una sonrisa en su rostro porque sabe que alguien que no estaba en sus caminos, ahora sí lo está, y el que se ha alejado,
ha regresado. Sintonízanos nuevamente toda la semana. Estaremos posteando mensajes nuevos, frescos, directamente para que usted tenga una experiencia con un Dios. Sobre todo, los amamos, Dios los cuide.